Bi elkarrizketa baino ez dira gelditzen goiza bukatzeko, goizeko lanak bukatzeko, eta paradoxa batekin hasiko dugu azkeneko bloke hau. Puede parecer paradójico, pero empezamos el último bloque de entrevistas hablando del principio, del punto de partida de toda tecnología de inteligencia artificial, que son los datos. Kaixo, Alberto. Alberto Rezola es director de estrategia de data, inteligencia artificial y automatización en Tecnei, ¿correcto? Va, eso es. Bueno, data first, ahí empieza todo, ¿no? Sin datos no hay inteligencia artificial. Es una obviedad, pero hay que Una decir. obviedad, exactamente, y además tiene un doble sentido, ¿no? Porque la IA necesita datos para entrenarse, no habría modelos sin datos. Al final lo que hace la IA pues es partir de ejemplos, ¿no? Antes pues pensábamos, ahora seguimos pensando. Para aprender. Pero aprendíamos y de ahí definíamos las lógicas o definíamos algoritmos que nosotros definíamos, las reglas, y ahora lo que hacemos es entrenar modelos con un montón de ejemplos que aprenden de esos ejemplos, con lo cual los datos son fundamentales para que hoy podamos estar hablando de la IA, ¿no? Y estos pues, modelos grandes de lenguaje, etcétera, que están entrenados con miles y millones de datos. Pero luego también, por otro lado, los datos son fundamentales para que esa IA funcione todos los días. Cuando nos conectamos a ChatGPT y le hacemos una pregunta, no es solo el modelo. Por detrás se está conectando a Internet, se está conectando a fuentes de información y en base a esa información es la que nos contesta, ¿no? Entonces, mucha parte de la fiabilidad también de esos modelos o de la respuesta que recibimos pues depende de los datos a la que lo conectamos. O sea que siguen aprendiendo, ¿no? Seguimos alimentándolos. Eso es, por un lado, podemos, ya sabes, está el tema de las alucinaciones, que no sé si hablado hoy o no. No mucho, pero igual podemos hablar luego. Bueno, sí. Pues es un tema importante, ¿no? Cuando te metes al detalle de me puedo fiar de la IA, no me puedo fiar de sus respuestas, pues muchas veces si le pones patas al campo, puertas al campo, y delimitas a qué información se puede conectar, también puedes subir o mejorar la fiabilidad de las respuestas que te puede dar, ¿no? Entonces, por ese lado, sí que es importante saber a qué le estás conectando o qué información le estás dejando que utilice a la hora de responderte. Y eso es importante, ¿no? Cómo alimentamos a la tecnología. Eso es. Comentabas también, la parte de que esos datos luego siguen retroalimentando esos modelos. Sí, ¿no? Mientras los utilizamos, seguimos entrenando esos sistemas. De hecho, muchas veces cuando utilizas esas herramientas, en la configuración puedes elegir si quieres que se utilice en tus conversaciones para seguir entrenando el modelo o no, ¿no? Aquí esto es un poco como toda la parte tecnológica de los últimos años, donde si algo es gratis, el producto eres el producto, ¿no? Entonces, una gran parte de la evolución es seguir alimentando esos sistemas con más datos para que puedan seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que saber para qué los usamos y con qué datos los usamos, y en base a eso, pues cada uno ser consciente de lo que hace. Bueno, no sé si eres cocinitas, Alberto, pero utilizando el símil de la gastronomía, ¿se puede cocinar un plato sabroso con unos datos mediocres? A ver, o de mala calidad. Pues al final es un buen símil porque es parecido, ¿no? Si los ingredientes son mediocres, pues los resultados no podrán ser mejores. Pero yo creo que aquí no es solo importante el ingrediente, sino también la receta, ¿no? Tenemos los ingredientes, hemos dicho, me conecto a información para dar una respuesta, pero también tenemos el cómo hacemos la pregunta, ¿no? Que es el prompt engineering, que has hablado antes también. Cómo hacemos la pregunta es muy importante para qué tipo de respuesta obtenemos, ¿no? O sea, seguro que a muchos os ha pasado que digo, pues a ti te responde mejor que a mí, ¿y eso por qué? Igual porque la pregunta no la hemos lanzado de la misma manera. Entonces, aquí es tan importante el darle la información necesaria para que los ingredientes necesarios con la calidad necesaria para poder responder bien, como darle la receta para que siga la receta y nos cocine el plato que queremos que nos cocine, ¿no? Porque si la receta es ambigua, pues nos puede acabar cocinando otra cosa, aunque los ingredientes sean pues de muy buena calidad. Cuando preparamos la entrevista incidiste mucho en los modelos de adquisición de datos, la importancia de diseñarlos bien, ¿no? Esa recogida de datos o de materia prima para luego cocinar, ¿no? Sí, a ver, aquí yo suelo diferenciar dos partes. Una es la parte más de uso personal de la IA, que es la que yo creo que en los últimos años ha crecido en adopción mucho. Todos lo hacemos. Yo creo que hace 2 años si hubiéramos preguntado, pues seguramente que menos del 50% estaría en su día a día usando la IA. Hoy si le pedimos que levante la mano, la mayoría la están utilizando. Lo hacemos. ¿Cuántos utilizan?
Pues bueno, casi creo que ha que quedado uno sin levantar, 100%, pero el 99,9%. 100%, sí, casi. Sí, entonces, eso es una realidad, pero luego está realmente el uso corporativo que hacemos de estos sistemas, ¿no? Entonces, cuando llevas a hacer un uso corporativo, lo que estás intentando es delimitar cómo funciona este sistema, que ese sistema tenga fiabilidad, tenga observabilidad y que, bueno, pues que las personas que utilizan eso lo utilicen pues con unos ingredientes de muy buena calidad y con muy buenas recetas, ¿no? Igual tengo que definir también cómo hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, en esa parte, preparar bien los datos a nivel corporativo pues es muy importante, ¿no? Y además es a lo que nosotros nos íbamos dedicando. Yo en particular me iba dedicando unos cuantos años en temas de estrategia de datos, gobernanza de datos, que es si yo a la IA le dejo conectarse a todo y que ella decida lo que hace con esa información, pues la probabilidad de que las respuestas sean buenas o las que yo quiero pues es mucho más baja que si yo preparo esa información cogiéndola de todos los sistemas en los que puede estar a nivel corporativo. Hoy en día ya no hablamos solo de bases de datos o de los sistemas que tienen, sino también hablamos de imágenes, de documentos, mucho más. de Hay un audios, mundo de datos. Eso es. Entonces yo lo que tengo que hacer es preparar, y si tengo conjuntos de imágenes o de vídeos o de datos, pues igual tengo que hacer un preproceso de extracción de esa información, de estructuración y de preparación de esa información para que la IA la pueda utilizar. Es verdad que muchas organizaciones ya llevan haciendo eso no para la IA, sino para el reporting, cuadros de mando, etcétera, preparando la información para que a nivel corporativo pues los datos sean consistentes, ¿no? Porque eso lo que solía pasar en las organizaciones y todavía pasa en unas cuantas es que depende del departamento que le preguntes, pues a la misma pregunta la respuesta puede ser diferente, ¿no? Entonces es muy importante que esas desviaciones se arreglen, porque si no, cuando llegue la IA, el resultado puede ser el que ella considere en base a lo que considere. Entonces, por eso también ahí ya no solo es dato, sino también es el contexto, ¿no? O sea, en esa parte ya empieza a ser importante no solo preparar y decidir qué datos queremos utilizar, sino también darles un contexto a esos datos. En muchas organizaciones, depende a quién le preguntes en la misma organización, pues un cliente potencial es una cosa o es otra cosa, depende del departamento, ¿no? Entonces, esos temas también, vamos a decir, más relacionados con la parte semántica, pues son muy importantes, realmente son importantes entre las personas, pero todavía cuando le demos a una IA que tiene que funcionar de forma autónoma, pues es todavía más importante. Súper importante, ¿no? ¿Qué proporción tendría ese desarrollo del modelo de adquisición para obtener unos datos homogéneos y las posteriores fases, ¿no? Utilizar esos modelos, ¿no? Porque has incidido mucho en la primera fase. Sí, ¿no? ¿Qué proporción? ¿60-40? ¿50-50? Aquí, con la inteligencia artificial generativa cambia un poco la foto, ¿vale? Probablemente cuando hablamos de proyectos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, se suele decir que entre el 50 y el 70% del esfuerzo de esos proyectos se va en preparar los datos. O sea, esa primera fase, los ingredientes, picar la cebolla. Porque debo saber dónde están, tengo que ir a la pescadería, tengo que comprarlo, tengo que limpiarlo, tengo que preparar los trozos y luego ya la última parte pues los cocino y me los como, ¿no? Pero sí que toda esa parte previa de dónde está la información buena, porque muchas veces está en más de un sitio, o está aquí, pero cuando vas está vacía. O sea, hay un montón de casuísticas que mucho tiempo se va en esa preparación. ¿Cuánto era la proporción? Pues entre un 50 y 70%. 70 casi, es mucho. Eso es. De hecho, eso es lo que provoca que muchas organizaciones impulsen iniciativas de estrategia de datos para no replicar eso en cada proyecto. O sea, al final, si yo hago un proyecto para el área de marketing y he preparado esa información, pues ya la tengo preparada, la gobierno y desde ahí para nuevos proyectos ya sé lo que tengo, ya sé la calidad que tiene y a partir de ahí reaprovecho, ¿no? Y es una parte muy importante porque si no, pues es un gran esfuerzo. ¿Tienen interiorizadas las organizaciones que tienen que dedicar ese 50-70% del esfuerzo a la recogida o la preparación de los ingredientes? Pues depende a quién le preguntes. Si preguntas a la parte técnica, sí. Si preguntas a la parte más ejecutiva, pues no. Demasiado tiempo, demasiado dinero. Sí que ha habido, ahí ha habido un cambio también con la IA generativa, porque al final sí que eran los departamentos de IT los que abogaban por el valor que esto tenía, ¿no? Pero claro, los informáticos. Para entendernos. Pero gobernar por gobernar, pues desde el punto de vista de negocio, sí, pues está muy bien, pero habría que buscar los casos en los que eso aporte valor, ¿no? Entonces, normal es ir buscando los casos de uso que te permitan ir gobernando la información para
tener ese valor corporativo, pero es verdad que la IA ha dado un poco la vuelta a la tortilla porque sí que ha venido como una herramienta que a nivel negocio puede aportar mucho. Entonces ya vamos a decir que los casos de uso que empujaban principalmente el gobierno del dato hasta ahora eran pues cuadros de mando, algún modelo de machine learning, etcétera, pero en los últimos años lo que es la IA generativa ha promovido que eso sea cada vez más importante. Bueno, hemos empezado la mañana hablando de frases y demás, y otra frase que me gusta mucho es la información no es conocimiento, ¿no? Datos son información. ¿Qué hacemos con los datos? Que es importante tener claro, ¿no? Lo que queremos extraer de esos datos o para qué los queremos, sencillamente. Sí, al final, a ver, la información no es conocimiento, pero es importante para el conocimiento, ¿no? Porque hay otra frase que dice que la información es poder. Pero, también. Pero hay que saber para qué la quieres y cómo la quieres utilizar, ¿no? Como decía antes, coger una inteligencia artificial y conectarla a toda mi información no va a hacer que esa inteligencia sea más lista. Lo que tengo que saber es para qué quiero usar esa inteligencia artificial y conectarla a la información adecuada para que eso pueda funcionar, ¿no? Yo creo que también la evolución de la inteligencia artificial va un poco hacia ahí. Cuando empezaron toda la parte esta de modelos de ChatGPT, pues había unas tendencias de si teníamos que era un modelo global que lo sepa todo, o teníamos que hacer modelos específicos que fueran expertos en cosas concretas, ¿no? A medida, trajes a medida que ha salido aquí. Eso es. Entonces, eso ha ido evolucionando hacia lo que ahora se llaman agentes o lo que ahora se llaman skills, que es, oye, pues en vez de un modelo, yo tengo lo que llaman modelo fundacional, que es el modelo generalista, pues que sabe leer, sabe escribir, sabe entender, y luego tengo agentes que entreno para hacer cosas concretas, ¿no? Pero eso ahora se ha abierto una pata más, que es romper ese agente en skills, que son habilidades, de forma que tú lo que preparas son esas habilidades y luego tú puedes ir añadiéndolas a los agentes en función de lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, todo eso es verdad que está en continua evolución, pero sí que vamos un poco hacia ahí. Alberto, tal vez la gente quiere saber más sobre los datos, el uso que se hacen de los datos. ¿Tiene el público alguna pregunta? Sí, tenemos aquí una pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es, más o menos, ¿cuánto tiempo dedicáis a explorar los datos, a esa descarta y datos a veces? Y sabemos tipo dedicáis qué recursos y más o menos a la hora de construir un modelo, ¿cuánto tiempo dedicáis a los datos y cuánto al hecho de construir el modelo? Pues bueno, va un poco en la línea de la proporción, 70 a 30 de preparación. Bueno, gracias por la pregunta, que también se agradece que haya preguntas. Sí, que la gente tenga interés, ¿no? que ha atendido. A ver, es una parte fundamental, pero como decía, la parte ahora de la IA generativa también está ayudando a que sea más rápido. Antes, pues hacer el análisis exploratorio, profiling, etcétera, pues llevaba mucho tiempo y además era lo más importante para entender cómo se comportan las variables, qué correlaciones tienen, cómo de importantes pueden ser para el modelo. Ahora hay herramientas o la propia IA, pues igual que nos ayuda a programar, pues nos ayuda a hacer esos análisis de forma más rápida, ¿no? Entonces, eso se ha acelerado. Y yo, por ejemplo, el cambio que estoy viendo ahora, que si antes la mayor parte del tiempo estaba en esas tareas, ahora la mayor parte del tiempo está más en la última milla, en hacer cómo hacer. Yo ahora tengo un modelo, lo conecto a mis datos y en media hora puedo tener un proyecto, ¿vale? Diferenciaremos proyecto tiene resultados de piloto, manera, ¿vale? ¿no? Sí. Pero puedo tener algo, ¿vale? Pero eso como la parte de validación de que realmente lo puedo poner en producción y se lo puedo dar a personas o lo puedo dar a la organización, esa última milla hay un esfuerzo mucho más manual y de validación que antes se hacía pues en la parte de obtención de datos, que ahora hay que hacer ahí, ¿no? Y es una parte que yo creo que también a las personas y a las organizaciones les cuesta entender, pues dices, joder, pero si lo has hecho en media hora, ¿por qué necesito un mes para hacer un proyecto? ¿No? Entonces es un tema importante. Sí. Terminamos con el dato que además me lo proporcionaste tú. Es un dato del MIT. El 75% de los proyectos se quedan en la fase de experimentación. Sí, no sé si el 75 o el 95. 75, pero pues bueno, 95 mucho más todavía, ¿no? Que todo eso no pasa en la fase productiva. Puede ser baldío, ¿no? Sí, el tema es que no pasa en la producción, ¿no? Al final, la producción. Pues hay varias razones. Una es esta parte de validación. Al final con la IA conseguimos un efecto wow muy rápido de, joder, me has hecho una presentación y está súper bien ya, pero cuando bajas el detalle empiezas a ver defectos. No, joder, pues me deja un espacio al inicio de cada frase. Son cosas pequeñitas, pero son detalles que son importantes cuando luego vas a hacer un sistema robusto, ¿no? Y luego está la parte de gestión del cambio de las personas, ¿no? Yo lo que veo en mi día a día es que podemos poner una herramienta, o cuando salió ChatGPT,
pues la teníamos ahí, pero no la usábamos. Hemos tardado 2-3 años Sí, hasta que nos hemos animado. acostumbrado a usarlo, ¿no? Entonces, en acostumbrarnos. Entonces, es importante esa gestión del cambio, el educar en cómo funcionan, en educar en cómo utilizarlo para que realmente algo que se ha desarrollado luego se utilice, ¿no? Pero bueno, que eso mismo pasa con todo lo que se implanta y todo lo nuevo que viene. Algo mucho más sencillo como pueden ser los cuadros de mando es lo mismo. Nosotros hacemos muchos proyectos de ese tipo, desarrollamos eso y si tú al usuario no le explicas cómo funciona y por qué da la información que da y confía en él, pues no lo va a utilizar. No lo adoptará. La IA es exactamente igual. Bueno, Alberto, muy interesante. Os queda trabajo por delante, nos queda trabajo por delante para cambiar ese equilibrio, ¿no? De Pues proyectos exitosos o proyectos que terminan en el cajón. Sí, a ver, la verdad es que aunque ya llevamos 2-3 años, la verdad es que yo veo un futuro ilusionante y prometedor, aunque hay algunos que son más pesimistas, pero yo creo que tenemos un abanico de oportunidades que podemos aprovechar para ser mucho mejores como sociedad y como empresas. Hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Es que digas, Eso Alberto. es. Suri, eskerrik asko.